y todo lo malo que le voy a dejar a mis hijos. Que ese legado es todo lo bueno, es todo lo malo que yo les voy a dejar a mis hijos. Y en esta noche vamos a hablar del legado espiritual y nos vamos a poner un poquito en contexto. ¿Sabe que en enero, en un informe del Clarín, salió una expresión que decía lo siguiente: caída histórica de la tasa de natalidad en la Argentina? ¿Qué es la tasa de natalidad? Los nacimientos que hay en nuestro país. Y decía la noticia: caída histórica de la tasa de natalidad de la Argentina. Y la caída era en los últimos años de un 40%. Y esta noticia a mí me llamó la atención porque en la facultad veníamos hablando de las nuevas tendencias, de las nuevas realidades, de las nuevas formas de ser familia. Y quiero contarles esto para que usted entienda un poco a sus hijos y un poco a sus nietos, porque es algo que los chicos ya están manejando e incluso algunos que no somos tan grandes ya lo venimos pensando. Y quiero que piensen en esto. Esto de la caída de la natalidad tiene que ver con dos fuertes tendencias, dos pensamientos que hay hoy en la sociedad. El primero es que las familias optan por calidad en lugar de cantidad. Las familias quieren cada vez hijos mejores. Y para tener hijos mejores, hay que tener menos cantidad. La familia ideal, según una encuesta, es aquella que está constituida por 2 hijos. Y pare de sufrir. Hay cuestiones económicas, cuestiones sociales, cuestión de salud, educación y muchos factores que llevan a las familias a plantearse: 7 hijos, 8, locura. Pare de sufrir, dicen algunas mamás. Con 1 ya estoy medio superada. Pero ¿qué dicen? Con 2 y ahí estamos. Nuestros abuelos o nuestras abuelas parían de 11 y de a 12. Yo tengo una abuela de 12 hijos. Amalia, ¿cuántas tuviste tú? 7. ¿Y cómo le hacía? Dicen algunas. Pero nuestros abuelos eran de tener una familia más numerosa. Pero la nueva realidad que hoy está inspirando a la sociedad moderna es que cuanto menos es mejor, para darle mayor calidad de vida. Y segunda postura es que esto es un pensamiento de la juventud. Segunda tendencia. Y dice así: la vida es mejor sin hijos. Escucha esta declaración y esto salió en el Clarín, la Gaceta, si usted lo quiere buscar, o yo después le comparto el link, que dice esta expresión: desde muy chica tuve en claro que no quería ser madre. Yo valoro profundamente mi tiempo, mi espacio y mi autonomía. Lucía, 31 años, sommelier en Patagonia. La nueva realidad es que los chicos, los jóvenes, no quieren ser padres. ¿Sabe lo que pasa en Buenos Aires? En un último censo, hay más mascotas que niños en los hogares de los porteños. Está en la nota. Entonces, cuando hablamos de legado espiritual, estamos diciendo que tiene que existir una generación que quiera recibir ese legado. Pero nos estamos encontrando con nuevas realidades, con una familia cada vez más pequeña y con chicos y chicas que están a veces entre medio de nosotros o el común, que cada vez piensan en la idea de que yo valoro otras cosas, una familia no. Y esto es el pensamiento real y cierto. Y yo quiero decirle a los papás: trabajen en el corazón de sus hijos, en los valores de sus hijos. ¿Por qué? Porque la familia sigue siendo el diseño de Dios. ¿Qué cosa? La familia sigue siendo el diseño de Dios para extender su reino. Otra verdad: los hijos no son carga, no son obstáculo, no son impedimento, no son un palo en la rueda. Salmo 127 dice que los hijos son herencia de Jehová, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Cómo miramos a nuestros hijos? Tema para otra conversación. Pero
Teniendo en cuenta estas tendencias y estas realidades que yo quiero abordar el tema, el cambio generacional. ¿Qué pasa de una generación a otra? En ese cambio generacional, hermano, hay cosas que nuestros hijos ganan, reciben, y hay cosas que se pierden en ese viaje. Y yo quiero comenzar leyendo la Biblia. Éxodo capítulo 1, versículo del 1 al 8. Yo comencé el año leyendo Génesis y me lo he leído completo y he reflexionado. Y la historia de Génesis comienza con un Dios creador de todas las cosas y luego distintos patriarcas, padres de familia, un Abraham, un Isaac, un Jacob, y Dios haciendo historia y teniendo un vínculo y una relación con cada uno de ellos. Y en el último que se cierra Génesis es con José. ¿Alguien recuerda quién era José? José fue el hombre que Dios usó para bendecir a su tierra en tiempos de hambre, en tiempos de dificultad. Él estuvo en la tierra de Egipto por situaciones no deseadas, pero Dios le usó para un tiempo de hambre abrir las puertas de Egipto para que su familia que estaba en Israel pudiera saciar el hambre. Y así es que la familia de José, la familia de Jacob, vinieron a parar a Egipto. Y mire lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo del 1 al 8. No lo vamos a leer tan extenso, desde el 6 nada más, 1:6. Y dice, y todos sus hermanos y toda aquella generación y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Había una multiplicación tremenda. En versículo 8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Hasta ahí nada más. La expresión bíblica que dice, se levantó un nuevo rey en Egipto que no conocía a José, quiere decir que no sabía nada de las obras que había hecho José. No sabía de qué modo Dios había usado a José para bendecir la tierra. Y en cada cambio generacional, hermanos, hay un problema, hay algo que se pierde. Un poco de memoria, un poco de identidad, un poco de valores. La Biblia nos enseña que habían transcurrido 400 años después de lo que Dios hizo con la vida de José. 400 años, 14 generaciones. Para que usted aprenda a contar generaciones, se cuenta de 20 a 30 años, una generación. Después de 20 a 30 años nace otra generación, un padre teniendo hijos. Entonces dice la Biblia que se levantó una generación que no conocía a José ni al Dios de José. En cada cambio generacional hay una pérdida de identidad, una pérdida de cultura, una pérdida de valores. Lo que su mamá recibió de su abuela, ya está filtrado en el modo que llegó a su vida. Y de lo que usted está mamando, recibiendo, también va a estar filtrado de cómo eso va a llegar a su hijo. Pero yo analizando la Biblia encontré que este era un problema muy común en la Biblia, los cambios generacionales. Siempre había una generación que vivía cosas tremendas con Dios. Había una generación, un hombre, una familia que era usada por Dios. Pero venía otra y esa otra no tenía idea de quién era el Dios de sus padres. Y me llamó tremendamente la atención. ¿Cuántos conocen a Moisés? ¿Conocen a Moisés? Escuche. Todos sabemos que Moisés era el libertador de Egipto, que sacó al pueblo de Israel bajo la opresión de Faraón. ¿Todos sabemos eso? Sí. La historia pasa. Vienen los hijos, Gerson y Manasés, y luego de sus hijos viene un nieto, que muy poco se dice de él y es a propósito. Yo creo que es a propósito, porque ese nieto se llama Jonatán. ¿Y sabe qué dice la Biblia de Jonatán? Que trajo mancha y deshonor al apellido. ¿Qué es lo que hizo? Este era un sacerdote, era un levita del Señor. Y llegado su momento dice que presidía en el lugar, en la casa de Dios, pero estaba él sirviendo a Dios y había imágenes. Una imagen tallada. ¿Y qué hizo él?
como sacerdote, como levita, llevó a toda la tribu del pueblo de Dan a la idolatría. Pregunta del millón, hermanos. ¿Cómo es posible que de Moisés, una generación a otra, haya tanta equivocación y tanto error? No solo que esta generación, este nieto, no conocía al Dios verdadero, sino que también puso de tropiezo a toda una tribu. Y esto nos lleva a hacer la pregunta: ¿qué es lo que ocurre en el cambio generacional? Esto nos lleva a pensar, ¿qué pasa con que nuestros hijos no quieren saber nada del Dios que amamos? ¿Qué pasa con nuestros hijos no heredan la fe? Esa es la pregunta que yo le quiero hacer y voy a intentar tratar de responder. Mire lo que dice Jueces capítulo 2, versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ello otra generación. Hablamos de Moisés, hablamos de Josué, hablamos de hombres y patriarcas de gran calibre, de líderes de nación. Si ellos se equivocaron en el camino de legar y dejar un legado espiritual, en esta noche todos nos deberíamos hacer la pregunta: ¿qué pasa en el medio? Siempre hay un problema en el cambio de generación. Ahora bien, yo quiero hablar de esto: cómo lograr que mi generación reciba un legado espiritual. Y esto es algo que a mí me importa. Cómo lograr que la próxima generación herede la fe. Cómo lograr que mis hijos permanezcan en el Señor. Cómo lograr que mis nietos honren a Dios. Que mis bisnietos, mis tataranietos, mis chosnanietos, mis pentanietos estén en las cosas del Señor. Primero, hermano, usted tiene que ser bien intencional. ¿Qué es ser intencional? Es desear con todo su corazón, con todo su corazón. Yo deseo que mis generaciones, que mi familia ame y honre a Dios. Ser intencional es tener un deseo, es tener un sueño y ser consciente y responsable con todas las decisiones que usted le va a llevar a alcanzar esa meta a largo plazo. Y en esta noche le hablo a los jóvenes, a los solteros. Dios a nosotros cuando somos jóvenes y somos solteros nos da sueños. Y uno de los más espectaculares sueños que Dios debe poner en tu corazón es el deseo de familia. Es el deseo de familia. Y quien te habla ha tenido que tomar decisiones. Ayer meditaba muchísimo. Muchas decisiones de decir no a propuestas de hombres que no amaban y no honraban a Dios. ¿Por qué? Porque Dios puso en mi corazón tener una familia que amara a Dios. Entonces cuando a mí me venían las propuestas, así como usted me ve, yo rompía corazones en mi juventud. Y he roto corazones. Y he dicho que no 1000 veces a un café, a un cine, a una salida, a compartir algo, a una invitación, a caminar juntos, a ir al parque. Un montón de veces. Porque ninguno de las ofertas o propuestas eran candidatos que no conocían al Señor. Entonces yo tengo un lema: hombre que no conoce a Dios tiene pollera. Hombre que no conoce a Dios tiene pollera. Así. No existe. Entonces cuando uno tiene un sueño, tiene una meta, tiene que ser bien intencional. Y las decisiones se las van tomando diariamente. Diariamente, ¿con quién elijo construir un hogar? ¿Con quién elijo construir una familia? Y eso comienza en la soltería. ¿A quién miramos? ¿Quién nos llama la atención? ¿Con quién compartimos algo? Y luego la decisión de con quién nos vamos a casar. Entonces uno tiene que ser bien intencional, tiene que estar enfocado a largo plazo. El sueño de familia no comienza de un día para el otro, ¿o sí? Tenés 15 y al otro día vas a despertar: che, estoy casado. No, es algo que se va dando con el tiempo. Es algo que se va desarrollando. Y en ese viaje uno tiene que ser bien intencional. Y comienza la soltería. Ahora bien, ¿qué es un legado espiritual? ¿Por qué tenemos que
preservar, cuidar. ¿Y por qué soñamos con dar esto? Y yo, sin ayuda de ChatGPT, que está muy de moda, escribí: ¿qué es el legado espiritual? Hermanos, así, ¿qué es el legado espiritual? El legado espiritual es la fe en Jesucristo. El legado espiritual es la vida en el Espíritu. El legado espiritual es gozar y usar de todas las disciplinas espirituales: la adoración, la congregación, el ayuno, la oración, la ofrenda, la primicia, la honra. ¿Qué es el legado espiritual? Es el gozo inalterable de mi salvación. ¿Qué es el legado espiritual? Es el deseo y el deber de querer predicar la palabra. ¿Qué es el legado espiritual? Es esa vida en el Espíritu, es la promesa de la vida eterna. ¿Qué es el legado espiritual? Es el deseo de querer servir a las almas. Es lo que Dios ama. Entonces yo estoy convencida de que esto es lo más espectacular que yo le puedo dejar a mis hijos. Yo estoy convencida, y espero que usted también se convenza en esta noche, que es lo más espectacular que usted le va a dejar a sus generaciones. Entonces uno tiene que ser bien intencional. ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo tomo mis decisiones? ¿Qué camino camino? ¿Quién me va a acompañar en el viaje? Usted se puede equivocar de carrera, se puede equivocar de negocio, se puede equivocar del barrio que elige para vivir. Pero en esto no nos podemos equivocar. En esto no nos podemos equivocar. No podemos fracasar como ya se ve en la historia bíblica, que generación tras generación se fracasaba en el legado espiritual. ¿Por qué los hijos se apartan de las cosas del Señor? ¿Por qué los hijos no quieren estar en los asuntos de Dios? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? Con la ayuda de pastores que yo admiro muchísimo y han ministrado mi corazón, yo buceé en este tema y se los recomiendo. Si a usted le interesa el tema familia, Sixto Porra para mí es un capo. El pastor, el líder de Enfoque a la Familia, Sixto Porra, para mí es una eminencia del tema y me ha inspirado tremendamente. ¿Por qué los hijos se alejan de las cosas del Señor? ¿Por qué nuestros hijos no quieren saber nada con Dios? Primera razón, y esto que traiga luz a los corazones, a la vida de los que tienen hijos en casa criándose. Primera razón, heridas profundas en el corazón de los hijos. ¿Qué cosa aleja a los hijos de Dios? Las heridas profundas que sufren los chicos en las casas. Quiero decirle esto a los padres: las crisis que se vive en el hogar, la palabra divorcio, la palabra infidelidad, la violencia familiar, el consumo, la droga, el maltrato verbal, esas cosas minan profundamente el corazón de un muchacho. Si usted como papá y mamá lo sufre, como esposa y esposo lo sufre, los que están en casa también lo sufren tremendamente. Las crisis económicas que son fuertes, difíciles, los chicos también las sufren. ¿Y qué es lo que pasa? En ese momento que el corazón de nuestros hijos se rompe, porque mamá hizo algo, porque pasó algo fuerte, hermanos, si uno como papá no se acerca pronto al corazón de un hijo para hablar, para abordar esa herida, ese hijo aleja su corazón del padre, aleja el corazón de su madre y por consecuencia aleja el corazón del Dios al que aman sus padres. Hermanos, si sus hijos tienen situaciones y usted tiene que ver alarmas, silencios, cambio de conducta, cambio de amistades, formas, ellos comienzan a visibilizar, purgan, demuestran lo que está pasando adentro del corazón. Y si usted no es avispado y no llega pronto con una conversación que toque el corazón de su hijo se distancia, su hijo se aparta. Y como consecuencia se aparta de Dios. Van a odiar y van a aborrecer todo lo que vos amás. Un hijo herido es un buen dolor de cabeza para el padre. Los comportamientos florecen ¿en qué etapa?
adolescencia. Florecen. Que un papá se vaya de casa. Que haya una crisis familiar. A los chicos los parten 20,000 pedazos. Y que uno no haya tenido la luz de acercarse, de acompañar, de ministrar el corazón de ese muchacho. Ese dolor va a ser más fuerte en algún momento y lo va a distanciar. Hay muchas cosas que los adultos hacemos y los chicos no entienden. No entienden nuestras decisiones, no entienden nuestras equivocaciones, no entienden nuestros errores y eso los daña profundamente. La Biblia dice que cuando las plagas golpearon todo Egipto, ¿se acuerdan? Cuando las plagas golpearon todo Egipto, en más de una oportunidad de Moisés se iba a negociar con el faraón que soltara a su pueblo. Y en una ocasión faraón le dice, llévate todo, pero déjame a los niños. Y esto me llama poderosamente la atención. El enemigo no tiene problema que usted esté sentado congregando en este lugar. El enemigo no tiene problema que usted honre a Dios. Lo que él intenta es retener a tus hijos. Lo que él intenta es tomar tus hijos. Lo intentó en el nacimiento de Moisés, en la matanza de todos los niños. No los pudo matar, ahora los quiere retener. Y usted tiene que ser bien avispado, como yo les digo. No hay problema que vos te congregues, pero el cambio generacional no va a ocurrir. Pero la herencia espiritual, el legado espiritual a tus generaciones no va a ocurrir. Porque tus hijos no van a querer saber nada con el Dios que tú amas. Nada con el Dios que tú honras. Entonces usted preste atención. Egipto quiere tomar a nuestros hijos. Quiere tenerlos, quiere retenerlos, los quiere para sí. Entonces un problema del cambio generacional es esto. Es las heridas en el corazón y padres que no intervienen, padres que no sanan, padres que no ministran, padres que no obran en su corazón. Segundo punto. ¿Por qué hay fallas y problemas en el cambio generacional? Negligencia en el discipulado. Negligencias en el discipulado. ¿Qué pasó con Jonatán? ¿Qué pasó con el nieto de Moisés? ¿Qué es lo que ocurrió? Su abuelo fue el libertador de toda la nación. Vio el poder, la obra que Dios hizo a favor de toda una nación que la lideró su abuelo. Jueces, allí capítulo 18 del versículo 30 al 31 lo leamos. Para que usted se entere un poquito más. Jueces capítulo 18. Jueces capítulo 18, versículo 30 y 31. Y dice así la palabra del Señor. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla. Y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Escuche. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaías había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Un nieto de un líder que fue usado por el Señor guiando a toda una tribu a la idolatría. Una imagen de talla. No aprendió bien que la idolatría era pecado, no lo entendía, no le enseñaron. Entonces la negligencia del discipulado es un problema que viene de la casa. Es un problema que viene de la casa. Y quiero decirles esto, nuestros hijos no se pierden porque el pastor de jóvenes sea aburrido. Nuestros hijos no se pierden porque en la escuela tienen conversaciones subiditas de tono. Nuestros hijos no se pierden porque escogen malas amistades. Nuestros hijos se pierden en una casa donde no hay discipulado. ¿Qué? Nuestros hijos se pierden porque en una casa no hay discipulado. No hay una enseñanza, no hay un ejemplo.
no hay una guía, no hay una dirección hacia Dios. ¿Sabe cuál tiene que ser su máxima prioridad como papá y como mamá? Orar incansablemente hasta el día que tus hijos reciban a Jesucristo como su Señor y Salvador. Debes orar y orar y orar y orar persistentemente hasta que ellos tengan a un Dios personal. Porque que vengan al culto no implica salvación. Porque sirvan el altar no implica salvación. Implica salvación que ellos hayan hecho esa confesión y esa aceptación. Cuando nació Adel, yo quiero decir que he orado persistentemente y ha sido mi oración de cabecera. Señor, que ella te conozca. Señor, que venga el día de salvación. Desde el 0 día, y mi esposo no me va a dejar mentir, he orado y he orado el día de salvación. He orado por muchas cosas, pero esta es la oración papa, clave, principal. Señor, que mi hija te conozca, que ella entregue su corazón, que ella te sirve, te honre. Y el año pasado ella me preguntó por Jesús, el chico de la cruz. Ella me preguntó, hablé sobre el pecado, hablé sobre la salvación. Y ella me dijo, entonces, si Jesús murió por mí, me dijo estas palabras, yo ahora me puedo acercar a Dios porque yo le enseñé que el pecado nos separa a Dios y a Dios no le gusta ver el pecado. Ella solita razonó, solita. Entonces yo ahora me puedo acercar a Dios y le dije, sí. Si Jesucristo es tu Señor y vos crees que Él murió por tus pecados, sí. Todas las veces que vos quieras podés acercarte al Padre. Y ella me dijo, sí. Y yo en ese día hice la oración de fe. Cuando vino el culto ese mismo domingo, ella estuvo haciendo sus cosas, vio que danza, baila, no sé, juega, patalea, hace todo lo que hace un niño en el culto. Ella me acercó y me dijo, a la noche me dijo, mamá, hoy me acerqué a Dios. Hermanos, nosotros tenemos que orar insistentemente para que nuestros hijos hagan de Dios su Dios personal. Para que hagan su Dios personal, para que ellos crean en el Dios que salva su vida. Ese es el desafío número 1. Pero en ese viaje, hermanos, en ese viaje nosotros tenemos prioridades incorrectas. En el viaje de la vida los papás tenemos prioridades incorrectas. Andamos full time, transpirados por las añadiduras en el lugar de trabajar por el reino y la justicia. Yo quiero decirles que usted tenga un concepto de que éxito no es la casa que usted está construyendo. Éxito no es la carrera que usted está construyendo. No es la suma bancaria, el patrimonio que usted está construyendo. Es éxito, eso es conforme para el mundo. Pero éxito para los hijos de Dios, el éxito es que los de puertas para adentro, de la privacidad de la vida privada, todos conozcan a Dios. El éxito, hermano, de nuestras vidas es que nuestras generaciones honren a Dios. Y a usted le tiene que llamar la atención. Imagínese que usted toda la vida ha amado a Dios, que toda la vida ha honrado a Dios, que toda la vida ha servido a Dios y usted muera. Y la generación que le sigue no quiera saber nada con Dios. Absolutamente nada. Entonces usted tiene que pensar en cuáles son las prioridades. ¿Qué cosa usted va a esforzarse porque usted va a pelear? ¿Usted está trabajando por el reino de Dios y su justicia o está trabajando por las añadiduras? Mucha gente laburando y gastando su vida por las añadiduras. Ay, pastora, por un mejor auto, una mejor casa. Sí, no hay problema con eso. Pero el problema se da cuando usted abandona lo importante, que es el discipulado y el mentoreo de los hijos en casa. Nosotros tenemos que esforzarnos con toda nuestra pasión, con todo nuestro corazón. Es para que nuestra familia honre a Dios. Y aquellos que aún no se han casado, aquellos que aún no, ese sueño está lejos, sueñen, anhelen, deseen tener un hogar que honre a Dios, una compañera, un compañero que ame a Dios. Deseen, tengan anhelos en su corazón para que tomen decisiones diarias que los lleve a abrazar esa meta.
¿Por qué fallamos en dejar un legado espiritual? ¿Por qué los hijos se alejan de Dios? Tercera razón, hermano, fe fingida. Tenemos una fe fingida. Yo quiero decirles algo. Sus hijos no compran buzón. Sus hijos son inteligentes. Sus hijos son brillantes. Sus hijos son despiertos. Sus hijos no se creen lo que usted le dice de la boca para afuera. Ellos miran el ejemplo. Miran lo que usted hace más que lo que usted dice. Entonces, una fe fingida es aquella que dice una cosa pero hace otra. Usted, si tiene fe en Jesucristo, esa fe le tiene que funcionar a su vida. Usted no puede seguir con el mismo carácter si ya lleva andado tiempo en el camino del Señor. No puede seguir con el mismo lenguaje, con la misma forma de trato. Usted no puede seguir enfrentando los problemas de la vida de la misma manera si usted dice que tiene a Jesucristo en su corazón. Usted no puede andar como gallina sin cabeza cuando le viene la boleta o la factura. Los chicos observan eso, los chicos ven eso. Y nadie quiere algo que no funciona. O usted sí, yo no. Nadie quiere una fe que no funciona. Nadie quiere seguir a un Jesús que no sirve para la vida. Pero muchas veces como papá le mostramos el mal ejemplo. Le mostramos una total incoherencia. ¿Y dónde está el Dios que vos decís seguir, mamá? La fe sin obra es muerta. Entonces tenemos una fe incoherente, una fe fingida, una fe que no es real, una fe que no convence a los tuyos. Una fe que no convence a los tuyos, una fe que no apasiona a los tuyos. Tu fe, tu forma de amar a Dios apasiona a los de tu casa. ¿Tu familia quiere seguirte? Yo quiero decirte que la pasión, la vocación, la honra a Dios es un combustible que enciende todos los corazones. Una fe fingida no moviliza a nadie. Una fe que no es coherente con lo que dice que cree no provoca adeptos. Y a los primeros que tenés que ganar es a los tuyos. A los primeros que se tienen que convencer son los tuyos. Gracias, mi amor. Una fe fingida es una fe que no sirve, una fe que no funciona. Si tus hijos no ven que lo que vos crees te ha transformado, te ha cambiado, te ha fortalecido, te ha renovado, te ha hecho ser otra persona. Yo no quiero seguir a ese Dios, mamá, papá. Si vos seguís enfrentando las situaciones diarias de la vida, los problemas, como si no estuviera Dios, perdóname. Yo como hija, yo no sigo a ese Dios. Y en medio de la fe fingida, me gusta hablar sobre el ejemplo. El ejemplo tiene un poder impresionante. Y yo pensaba, voy a buscar el ejemplo de algún influencer, de algún hombre de Dios que me haya bendecido como su familia lo bendijo con el ejemplo. Y no me quise ir a Hollywood y me vine a Aguilares. A la persona que tengo más cerca, a la de mi esposo. Cuando sus padres conocieron a Dios, él tenía 3 años. Él no tomó la decisión de seguir a Dios. Su familia ya estaba en Cristo cuando él comenzó a tener uso de razón. Y cuando él crecía en un ambiente cristiano, un papá que amaba a Dios, una mamá que amaba a Dios y plus extra. La abuela Teresa que amaba a Dios y el abuelo René que amaban a Dios. Cuando llegó el momento de que la oración de sus padres fue contestada, y la oración de un padre, ¿cuál es? Señor, que tú salgas al encuentro. Señor, que mi hijo te reciba como su Señor y Salvador. Él tenía 14 años cuando llegó el momento de ese encuentro personal. ¿Y sabe lo que él dijo en esa oración? Señor, yo quiero conocer al Dios que predican en la iglesia. No. Señor, yo quiero conocer al Dios que escucho las canciones que cantan en mi casa. No.
Señor, yo quiero conocer al Dios que me enseña las señas de la escuela bíblica. No. ¿Sabe lo que dijo? Yo quiero conocer al Dios de mis padres. Eso es ejemplo. Yo quiero conocer al Dios de mis padres. El ejemplo escribe en los corazones huellas que no se borran fácilmente. Qué honor que nuestras descendencias, que nuestros hijos en algún momento proclamen y digan: Señor, yo quiero conocer al Dios de mis padres. ¿Cuántos dicen amén? Levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo y llegará el día en que sus generaciones oren y digan: Señor, yo quiero conocer al Dios de mis padres, al Dios de mis abuelos. Yo quiero, Señor. Amén. Llegará ese día. Sueñe, crea, espere. El ejemplo habla más que las palabras. El ejemplo, tus hijos te están mirando. Te están viendo con los ojos abiertos. ¿Cómo te moves? ¿Cómo te pensás? ¿A dónde vas? ¿Qué haces? ¿Qué decisiones tomás? Yo tengo una hija picarona. Es astuta, me ha salido la mocosita. No le voy a vender un buzón fácilmente. Y yo sé que usted en la casa también tiene niños que no se comen vidrios. Y cuando crecen, sus ojos se hacen más claros, la percepción de las cosas se hace más clara y usted tiene que trabajar. Cuando hablamos de una fe no fingida, es imposible no hablar del caso de Timoteo. Timoteo, la mamá Eunice y la abuela Loida. La Biblia dice que cuando Pablo le escribe a Timoteo, le cita estas palabras: Timoteo, recuerda la fe no fingida que recibiste de tu madre y ella de la abuela Loida. Esa es una fe generacional. Esa es un legado generacional. Es algo que viene de arriba más arriba y cae a la próxima generación. Pensando en la negligencia del discipulado, cuando Pablo se encuentra con Timoteo, Timoteo estaba listo para el ministerio. ¿Por qué? Porque el discipulado que se ejerció en casa fue efectivo. El discipulado que se ejerció en casa fue efectivo para la formación de Timoteo. Había una mamá y una abuela ahí trabajando, mentoreando, mostrando cómo se honra a Dios, mentoreando. La Biblia dice que Timoteo era de padre griego y existe una gran posibilidad que este hombre no sabía nada o no quería saber nada de las cosas de Dios. Y yo sé que la realidad de muchos hogares acá es que uno sigue al Señor y el compañero o la compañera no quiere. Quiero que piense en el corazón de Timoteo. Toda su vida tuvo dos versiones de qué hacer. La voz del papá griego. Los griegos son politeístas, tienen muchos dioses. Una mirada, una forma de vivir la vida en la voz del papá. Pero hubo una mirada y una forma de honrar a Dios de una mamá y de una abuela. A la hora de la elección y de la decisión de vida, ¿a quién seguir? Timoteo se inclinó por aquello que había formado mejor su corazón. Hermanos, ejerza discipulado con intención. Lo que Dios le ha confiado, la herencia que Dios le ha confiado, la porción que Dios le ha confiado, lo que Dios le ha dado, hermano, es para dejarlo lo más cerca de la presencia de Dios. Y usted se tiene que asegurar, trabajar para que sus hijos estén lo más cerca de Dios, porque el día de mañana no lo tenemos contado. ¿Qué pasa si hoy viene la muerte por todos nosotros? ¿Cuán cerca, cuán lejos están nuestros hijos en las cosas de Dios? Voy a ir terminando. Uno de los obstáculos grandes en el traspaso generacional de ese legado espiritual, de esa fe en Jesucristo, de esa vida en el Espíritu, de ese gozo inalterable, de la promesa de la salvación, de todas nuestras disciplinas espirituales, de esa vida en el Espíritu que los que amamos a Dios vivimos. ¿Cuál es uno de los conflictos? Adoración distante. Diga conmigo: adoración distante. Adoración distante. La Biblia dice, libro
de Moisés iba a decir. El libro de Éxodo. La Biblia dice que la presencia del Señor estaba en el monte y la presencia del Señor descendía. Toda la gloria estaba en el pueblo. Había relámpagos, estruendos, címbalos, humo. La gloria de Dios estaba en ese lugar. Pero el pueblo le dijo a Moisés estas palabras: habla tú con Dios y dinos lo que Él nos dice. Yo lo estoy parafraseando. Habla tú con Dios y habla tú con nosotros, porque si nosotros hablamos con Dios, moriremos. ¿Qué me dice esto? Que muchos de nosotros, lo único que de Dios tenemos o recibimos es lo que mamamos en un culto dominical. La única voz que usted escucha de Dios es la que de un hombre de Dios, una mujer de Dios le comunica a usted. No alcanza el culto del domingo, no alcanza el culto del miércoles, no alcanza. Usted tiene que tener una oración, una adoración cercana. Y adoración, ¿sabe qué significa? Muerte. Usted tiene que morir. Usted tiene que rendirse. Usted tiene que obedecer. Y usted tiene que procurar que Dios hable con usted y usted con Dios. Directo. No estoy diciendo que no se congregue, que no escuche los mensajes. ¿Qué estoy diciendo? Que una adoración distante siempre va a necesitar un intermediario. Siempre vas a necesitar que tu pastor te diga lo que Dios dice, que un profeta de turno venga y te diga lo que Dios dice. Pero usted necesita, hermano, ir cara a cara con Dios y que Dios hable con usted. Y para aquellos que anotan la cita, Éxodo 20, capítulo 19. Habla tú con Dios, porque nosotros moriremos. La adoración distante es esa, la que nos conviene. Que otro escuche a Dios y me digas lo que Dios quiere. Yo voy a decirte algo. Yo tengo el privilegio y la honra de haberme casado con un hombre de Dios. Hace unas 1 o 2 semanas, como sacerdote de la casa, él me dijo: mira, creo que tenemos que orar por 2 cosas. Y esto es privado, no tiene que ver con la iglesia. Nuestros temas de mucho peso es la iglesia. Y lo charlamos y los hablamos. Pero el rumbo de casa, la dirección de casa, la toma el sacerdote, la muestra el sacerdote. Él me dijo: mira, vamos a orar por 2 cosas, por esto y por esto. Es Dios hablando a su corazón. Es Dios hablando con él y decidiendo el rumbo de nuestras casas, el destino. Pero una oración, una adoración distante nunca le va a decir a la casa qué es lo que Dios dice. Los hombres, los que son hombres y aún son solteros y los que son casados, sus hijos necesitan escuchar a Dios a través de tu boca. Tu esposa va a necesitar que la guíes, que la pastorees, que la mentorees, que le digas lo que Dios ha dicho para tu casa. Ese es el sacerdocio. Ese es el lugar que Dios le ha encomendado. No se pueden conformar con el mensaje dominical. No se pueden conformar con el mensaje del viernes. No se pueden conformar por las prédicas de YouTube. Ustedes tienen que hablar con Dios. Usted tiene que saber lo que Dios dice para la casa. Porque tu casa, tu realidad es distinta a la mía. Tus hijos son distintos a los míos. Tus hijos tienen desafíos distintos a los míos. Yo con mi esposo como matrimonio tenemos asuntos distintos. Y la única manera de saber lo que Dios quiere para nuestra casa es doblar rodillas. Es ir a la comunión, a la intimidad, a buscar. Pero una adoración distante nunca va a producir eso. Por eso hay que morir. Ve tú, porque si vamos nosotros, vamos a morir. Hay que morir, hay que rendirse, hay que obedecer. Hay un legado espiritual. Hay un legado espiritual que muy probablemente muchos de ustedes lo han recibido de una madre, de una abuela Loida.
Hay un legado espiritual que ya hay segunda y tercera generación en esta casa. Hay legado espiritual que vienen de cuarta generación. Adele es una de ellas. Yo soy la primera. Yo recién estoy escribiendo mi historia. Yo no tengo abuelo cristiano ni tatarabuela cristiana. Yo no tengo. Pero cuando Dios sembró esto en mi corazón, cuando era joven soltera, yo comencé a soñar. Yo comencé a soñar. Y estoy enseñando a mi hija que sueñe. Con familia, con propósito, con eternidad, con vida de servicio. Soy muy intencional. Yo quiero tener éxito en esto. Yo quiero tener éxito en esto. Esta es mi misión en la vida, tener éxito con los míos. Y si Dios me permite bendecir a otros, gloria a Dios. Pero yo no quiero fracasar. Yo no quiero que un nieto mío no sepa nada de los asuntos de Dios. Yo quiero que todo lo que he mamado de Dios, todo lo que me apasiona, todo lo que creo, todo lo que me ha transformado, todo lo que funciona, funcione para para la vida de mi hija, para la vida de mis nietos, para la vida de mis bisnietos, tataranietos, chosna nieto, pentanieto. Sueñe, visione, mire a sus generaciones honrar a Dios. Dios no puede hacer toda su obra solamente con mi vida. Necesita tu generación. Necesita la próxima generación. Dios no alcanza mi vida. Para eso necesita la vida de mis hijos, mis nietos. Yo le animo a que usted se ponga de pie.